Última hora. Tropas estadounidenses se movilizan cerca de la frontera entre Arizona y Sonora. Helicópteros de combate y vehículos blindados se despliegan a menos de 10 kilómetros del territorio mexicano como parte de las maniobras Iron Shield 25, que involucran a miles de soldados y equipos avanzados. En respuesta, México ha intensificado la vigilancia. Drones, patrullajes permanentes y bases móviles han sido activados en Sonora. La estrategia es firme: proteger sin provocar. ¿Qué detonó este movimiento? ¿Estamos ante una tensión creciente? Lo que sucede ahora podría marcar un antes y un después en la seguridad fronteriza. La frontera entre Estados Unidos y México ha sido históricamente un punto sensible, pero en las últimas semanas algo inusual ha llamado la atención de expertos militares y medios internacionales. Tropas estadounidenses han incrementado significativamente su presencia en las zonas fronterizas de Arizona y Texas, particularmente en áreas cercanas a Nogales, El Paso y Yuma. Aunque el Pentágono ha señalado que se trata de ejercicios rutinarios de entrenamiento, la magnitud del despliegue ha generado preguntas. Se han reportado convoyes con tanques ligeros, vehículos Humvee artillados, sistemas de radar móvil y unidades de guerra electrónica. A esto se suma el despliegue de helicópteros Apache y drones de vigilancia MQ-9 Reaper, todos visibles a pocos kilómetros de territorio mexicano. Los ejercicios actuales forman parte del operativo denominado Iron Shield 25, un entrenamiento conjunto de distintas ramas del ejército estadounidense que simula escenarios de guerra en entornos desérticos. Aunque el gobierno de EUA insiste en que no tiene relación directa con México, el hecho de que las maniobras se realicen tan cerca de la línea fronteriza levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Según fuentes oficiales, el objetivo declarado es preparar a las tropas para condiciones extremas y posibles amenazas transnacionales. Sin embargo, analistas independientes han advertido que este tipo de entrenamientos no son casuales. Podrían estar diseñando estrategias de respuesta ante situaciones de colapso regional, migración masiva o incluso conflicto armado. Lo que hace a este despliegue particularmente inusual es su extensión temporal y territorial. En lugar de durar unos días, como otros entrenamientos previos, Iron Shield 25 se ha extendido durante semanas, con tropas rotando constantemente y simulando combates nocturnos, control de zonas urbanas e interceptación de vehículos en movimiento. Además, la logística del operativo ha sido de gran escala. Se instalaron campamentos temporales, antenas satelitales y puntos de comunicación militar a lo largo del desierto. La cantidad de personal involucrado supera los 20,000 efectivos, algo poco común incluso para ejercicios internos de Estados Unidos. En paralelo, no se han emitido comunicados diplomáticos que informen a México con anticipación, lo cual es inusual dada la cercanía geográfica de las operaciones. Esto ha generado incomodidad en círculos políticos mexicanos, donde se empieza a discutir si se trata simplemente de un ensayo militar o de un mensaje indirecto. Cabe recordar que la región fronteriza ha sido históricamente una zona caliente, no solo por la migración, sino también por actividades del crimen organizado. Los movimientos militares podrían estar vinculados a un esfuerzo de disuasión, pero sin coordinación binacional, el riesgo de malentendidos aumenta. Incluso legisladores estadounidenses han comenzado a cuestionar el alcance de las maniobras. Algunos piden transparencia argumentando que estas acciones deben tener límites claros y coordinación diplomática. ¿Estamos viendo un simple entrenamiento o el inicio de una nueva doctrina de seguridad? En respuesta directa a la intensificación militar estadounidense en la frontera, México ha comenzado a movilizar una serie de medidas de seguridad en el estado de Sonora que no se veían desde hace más de una década. El despliegue es amplio, estratégico y altamente tecnológico. El objetivo, garantizar la soberanía nacional sin caer en provocaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha enviado refuerzos desde Hermosillo y otros batallones móviles desde Guaymas y Agua Prieta. Patrullas militares circulan día y noche en rutas clave como la Carretera Federal 15 y caminos rurales que colindan con Arizona. Pero lo más relevante no son los patrullajes visibles, sino la infraestructura que se está montando en silencio. Se han instalado centros móviles de comando equipados con radares terrestres, antenas satelitales y estaciones de comunicación cifrada. También se han desplegado drones de observación táctica como el Hermes 450, con capacidad para vigilar amplias zonas del desierto y transmitir imágenes en tiempo real al centro de control en Caborca. Esta red tecnológica permite a las Fuerzas Armadas mexicanas identificar cualquier movimiento sospechoso al otro lado de la frontera. En paralelo, la Guardia Nacional ha duplicado su presencia en los municipios fronterizos. Su función no es ofensiva, sino de contención y monitoreo. Los operativos están diseñados para actuar solo en caso de violación territorial o amenaza inminente, siguiendo protocolos de uso mínimo de la fuerza.
Esto busca evitar cualquier malentendido o escalada con las fuerzas estadounidenses que realizan ejercicios a escasos kilómetros de la frontera. Una parte clave del reforzamiento mexicano son las bases móviles. Estas instalaciones se desplazan en función de la actividad detectada y se reubican constantemente para cubrir puntos ciegos. Equipadas con sistemas de visión nocturna, sensores de calor y torres portátiles de vigilancia, estas bases permiten una flexibilidad táctica que hasta ahora no se había implementado sistemáticamente en la región. Las autoridades han sido claras. México no busca confrontar ni provocar. Según declaraciones del titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, se trata de una acción preventiva, necesaria para garantizar que el país mantenga el control de su espacio aéreo, terrestre y marítimo, sin generar tensiones adicionales. Esta estrategia también responde a una creciente presión política interna. Diversos sectores sociales y legisladores han exigido al gobierno federal una postura firme frente a los ejercicios militares de Estados Unidos, los cuales, aunque legales dentro de su territorio, generan preocupación por su escala, armamento y cercanía. Además, se han iniciado simulacros en zonas rurales para preparar a la población ante posibles emergencias. Estas prácticas, lideradas por Protección Civil y coordinadas con las Fuerzas Armadas, buscan reducir la incertidumbre entre los residentes de Sonora, quienes ya muestran signos de inquietud. En suma, el mensaje de México es claro. Se están tomando todas las medidas necesarias para defender la soberanía nacional con inteligencia, tecnología y firmeza. Sin entrar en confrontación directa, el país se prepara para cualquier eventualidad. Aunque el Pentágono sostiene que el despliegue militar en la frontera sur es parte de ejercicios rutinarios, múltiples señales apuntan a que hay más en juego. El operativo Iron Shield 25 no es simplemente una práctica, sino una muestra visible del músculo militar estadounidense justo en un punto geoestratégico clave. Este tipo de maniobras a gran escala rara vez se improvisan. Según documentos filtrados por analistas del RAND Corporation, Iron Shield forma parte de una nueva doctrina de seguridad fronteriza que busca preparar a las Fuerzas Armadas para enfrentar escenarios de alta complejidad, crisis humanitarias masivas, operaciones del crimen transnacional y, en casos extremos, respuestas a amenazas no convencionales cerca de la frontera. La magnitud del operativo también responde al contexto político interno en Estados Unidos. Con una elección presidencial próxima y un debate candente sobre migración, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro: control absoluto del perímetro sur. Este mensaje tiene un doble objetivo: calmar a sectores conservadores que piden mano dura y disuadir cualquier intento de cruce masivo. Pero el aumento militar va más allá de lo político. Desde 2020, el Comando Norte de Estados Unidos ha identificado la frontera con México como un flanco vulnerable ante ataques cibernéticos o sabotaje de infraestructura crítica. Por ello, dentro de los ejercicios actuales, también se están probando protocolos de respuesta ante ataques a sistemas energéticos, puertos y telecomunicaciones en zonas fronterizas. Otro factor que preocupa a analistas latinoamericanos es la reactivación de doctrinas de defensa regional, donde se considera que amenazas inestables en países vecinos, como colapsos económicos o crisis sociales, puedan tener un impacto directo en la seguridad nacional de Estados Unidos. En ese contexto, el despliegue en Arizona y Texas podría estar sirviendo también como ensayo ante posibles escenarios en Centro o incluso Sudamérica. Además, desde el punto de vista militar, estos ejercicios son oportunidades clave para probar tecnología avanzada en condiciones reales. Entre los equipos desplegados se encuentran sensores LIDAR de largo alcance, sistemas de detección de movimiento bajo tierra y unidades de guerra electrónica móvil que pueden bloquear señales satelitales. Es un laboratorio viviente para pulir operaciones que luego podrían aplicarse en conflictos reales fuera del continente. La ubicación no es casual. El desierto fronterizo ofrece condiciones similares a las de regiones en Medio Oriente, donde el ejército estadounidense ha operado. Simular combates en zonas secas, urbanas y de difícil acceso permite evaluar la eficacia de tropas de reacción rápida en caso de conflictos relámpago. Por último, está el factor disuasivo. Mostrar capacidad de despliegue inmediato y coordinación interestatal envía un mensaje no solo hacia México, sino también a otros actores internacionales. Estados Unidos mantiene capacidad de respuesta total en su patio trasero, y como indican varios exoficiales del Departamento de Defensa, a veces no se trata de actuar, sino de demostrar que puedes hacerlo en cualquier momento. ¿Es esto solo entrenamiento o una preparación deliberada para escenarios futuros?
La línea entre simulacro y advertencia se vuelve cada vez más delgada y ambigua. México ha optado por una estrategia inteligente y silenciosa para reforzar su frontera en Sonora, priorizando la tecnología y la movilidad táctica por encima de la confrontación. Lejos de replicar el despliegue masivo de tropas, las Fuerzas Armadas mexicanas están implementando un modelo que combina vigilancia remota, redes de datos seguras y despliegue dinámico de recursos en terreno. Uno de los elementos más destacados es la integración de drones de alta autonomía como el modelo S-45 Balam, desarrollado por empresas nacionales. Estos vehículos no tripulados pueden operar durante más de 10 horas seguidas, cubriendo amplias franjas del territorio desértico sin necesidad de intervención directa. Vuelan a baja altitud para evitar ser detectados y están equipados con cámaras térmicas, sensores infrarrojos y transmisores de datos encriptados. Estos drones trabajan en conjunto con radares terrestres móviles y sensores sísmicos enterrados que detectan cualquier movimiento no autorizado cerca de la línea fronteriza. La información recogida se transmite en tiempo real a centros de comando regionales, permitiendo decisiones tácticas casi instantáneas. Otro componente clave son las torres móviles de observación. Estas estructuras, montadas sobre camiones todoterreno, se pueden desplegar en menos de 20 minutos y elevan sensores a más de 10 metros de altura. Con visión de 360 grados, cámaras ópticas de largo alcance y comunicación satelital, permiten a los operadores observar la actividad en zonas críticas sin exponer personal. Además, México está fortaleciendo su red de comunicaciones militares. La Sedena ha implementado canales de transmisión encriptados entre bases, lo cual reduce el riesgo de interferencias o hackeos externos. Esta conectividad segura es esencial para coordinar movimientos rápidos entre unidades dispersas por el desierto y responder ante eventos inesperados. En términos logísticos, las bases móviles juegan un papel crucial. Estas instalaciones compactas, montadas sobre plataformas modulares, cuentan con dormitorios, áreas de planeación, antenas, energía autónoma y sistemas de defensa pasiva. Se pueden trasladar fácilmente para adaptarse al patrón de movimiento de las tropas estadounidenses o a la evolución de amenazas detectadas. Lo interesante de esta estrategia es su capacidad de adaptación. Las fuerzas mexicanas no solo reaccionan ante los movimientos del otro lado, sino que proyectan presencia sin ser invasivos. Se trata de una disuasión pasiva, ver sin ser visto, controlar sin provocar. Un modelo que minimiza la fricción y maximiza la eficiencia. El diseño de esta estrategia también ha contado con apoyo de institutos académicos y expertos civiles en seguridad nacional. El objetivo ha sido evitar errores del pasado, cuando la militarización abrupta generó tensiones innecesarias. Ahora se busca una frontera más vigilada, pero no hostil, donde la tecnología actúe como primer escudo. A esto se suma un componente simbólico: mostrar que México no necesita copiar el estilo estadounidense para proteger su territorio. Con menos personal, pero con inteligencia y visión estratégica, se puede mantener el control total y evitar cualquier escalada indeseada. En definitiva, la frontera no solo se está protegiendo con soldados, sino con datos, visión y precisión. El nuevo paradigma de seguridad mexicana apuesta por una superioridad tecnológica silenciosa pero efectiva en una zona donde la tensión puede escalar en cualquier momento. La tensión actual entre México y Estados Unidos a lo largo de la frontera norte no es un fenómeno nuevo. A lo largo del último siglo ha habido varios momentos en los que la presencia militar o decisiones políticas encendieron las alarmas de posibles conflictos o malentendidos peligrosos. Uno de los precedentes más recordados es el incidente de 1916 con la incursión de Pancho Villa en Columbus, Nuevo México. Este ataque provocó una respuesta inmediata del ejército estadounidense, que cruzó la frontera en una expedición punitiva sin autorización formal del gobierno mexicano. Fue una de las pocas ocasiones en que tropas extranjeras ingresaron al país y dejó una huella profunda en la doctrina de defensa nacional. Décadas más tarde, durante la Guerra Fría, la frontera volvió a convertirse en un punto estratégico. Aunque no hubo enfrentamientos directos, Estados Unidos aumentó la vigilancia aérea y terrestre, temiendo que agentes extranjeros pudieran ingresar al país a través de México. En ese periodo, se desarrollaron sistemas conjuntos de monitoreo, pero también crecieron las desconfianzas entre ambos gobiernos. En los años 80 y 90, el auge del narcotráfico elevó el perfil de la frontera como zona de conflicto. Las operaciones de interdicción por parte de Estados Unidos se intensificaron,
al tiempo que México reforzaba su presencia militar en estados como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Sin embargo, hubo casos en los que las patrullas de ambos países estuvieron a punto de enfrentarse por falta de coordinación y comunicación. Uno de los incidentes más delicados ocurrió en el año 2000, cuando una patrulla fronteriza estadounidense abrió fuego contra una camioneta mexicana, que, según ellos, no obedeció señales de alto. El vehículo estaba ocupado por agricultores, y el hecho generó protestas diplomáticas severas. A partir de este suceso, se implementaron protocolos de contacto inmediato entre comandancias de ambos lados. En 2008, en medio de la llamada Guerra contra el Narcotráfico en México, Estados Unidos propuso aumentar su participación en tareas de inteligencia y vigilancia en la frontera. Aunque nunca se concretó una acción directa, esta propuesta fue recibida con desconfianza, al interpretarse como una intromisión en asuntos soberanos. México respondió con una mayor tecnificación de sus propios sistemas de defensa territorial. Más recientemente, en 2018, la decisión de militarizar la frontera por parte de la administración Trump generó nuevos roces. El envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional estadounidense para contener caravanas migrantes fue visto por México como un acto de presión unilateral. En respuesta, el gobierno mexicano desplegó a la Guardia Nacional del lado sur del país, buscando equilibrar la narrativa de contención. Estos episodios muestran que la relación fronteriza es compleja y volátil. Los antecedentes demuestran que sin canales de comunicación eficaces y respeto a mutuo, cualquier malentendido puede escalar rápidamente. El pasado ofrece lecciones claras. La frontera necesita vigilancia, sí, pero también inteligencia estratégica y diplomacia activa para evitar que las tensiones pasen de lo simbólico a lo irreversible. La magnitud del despliegue militar estadounidense en la frontera, sumado al refuerzo mexicano, ha generado una pregunta inevitable. ¿Se está preparando algo más grande? Aunque oficialmente ambas naciones insisten en que no hay conflicto en puerta, los movimientos recientes alimentan teorías, análisis y escenarios hipotéticos cada vez más frecuentes. Uno de los escenarios más discutidos por expertos es la posibilidad de un ejercicio conjunto. En el pasado, México y Estados Unidos han colaborado en operaciones de entrenamiento enfocadas en desastres naturales o seguridad aérea. Sin embargo, en el contexto actual, un ejercicio binacional de seguridad fronteriza requeriría un nivel de confianza que, a juzgar por el hermetismo actual, no parece estar presente. Por ahora, no hay indicios de una coordinación de ese tipo, lo que refuerza la idea de acciones independientes y no coordinadas. Otra hipótesis plantea que Estados Unidos podría estar ensayando respuestas rápidas ante un eventual colapso en países del sur. Si ocurriera una crisis migratoria masiva, por ejemplo, un éxodo súbito desde Centroamérica o el Caribe, el Pentágono tendría que desplegar unidades en cuestión de horas para contener y procesar flujos humanos enormes. En este sentido, Iron Shield funcionaría como un simulacro encubierto para una crisis humanitaria real. También se habla de posibles ejercicios de disuasión ante amenazas no convencionales. Las recientes tensiones globales han llevado al Comando Norte a revisar sus protocolos de defensa ante escenarios como ataques cibernéticos transfronterizos, sabotajes a redes eléctricas o el uso de drones hostiles por parte de actores no estatales. Ensayar este tipo de respuestas en un entorno real, aunque con enemigos simulados, permitiría a Estados Unidos afinar su tiempo de reacción y logística. Del lado mexicano, si bien no se habla de un plan a gran escala, la capacidad de respuesta rápida también sugiere que el país se está preparando para algo más que vigilancia rutinaria. El despliegue de torres móviles, drones y bases reubicables no solo sirve para monitorear, sino también para sostener operaciones de mediano plazo en territorios de difícil acceso. Se está instalando una red de control que podría mantenerse en caso de una crisis prolongada. Un análisis más geopolítico considera que ambos países están reforzando su frontera no entre ellos, sino contra una posible amenaza externa. Aunque suena lejano, en tiempos de multipolaridad y tensiones con potencias como Rusia o China, algunas estrategias militares incluyen proteger los flancos internos ante posibles desestabilizaciones indirectas. En ese marco, la frontera norte se convierte en una especie de muro estratégico, más simbólico que físico. Lo cierto es que la acumulación de recursos, vigilancia intensiva y retórica contenida sugiere que ambos países están adoptando una postura de alerta extendida. No se trata de prepararse para una guerra, sino de evitar ser sorprendidos. Esta lógica de paz armada ha definido muchos momentos de la historia moderna, y lo que vemos hoy podría ser un nuevo capítulo bajo esta fórmula.
Entender si se está preparando algo más grande no es paranoia, es prevención estratégica. Más allá de los movimientos militares, radares y decisiones diplomáticas, hay un factor fundamental que muchas veces queda fuera del análisis: la población civil que vive en la frontera. Sonora comparte cientos de kilómetros con Arizona, y en esa línea viven miles de personas que día tras día están presenciando un cambio inusual en su entorno. En municipios como Nogales, Caborca, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, el ambiente se ha modificado. Donde antes solo se veían retenes rutinarios y presencia esporádica del ejército mexicano, hoy hay drones sobrevolando las noches, patrullas continuas y bases móviles instaladas cerca de zonas rurales. La vida cotidiana empieza a verse interferida por la militarización progresiva. En entrevistas recogidas por medios locales, habitantes han expresado una mezcla de inquietud y resignación. Algunos ven estos movimientos como necesarios para proteger la frontera, pero otros temen que un error, una mala comunicación entre fuerzas o un incidente aislado pueda detonar una escalada. Ya no sabemos si nos están cuidando o vigilando, declaró un agricultor de Altar. Del lado estadounidense ocurre algo similar. Residentes de Arizona cercanos a la frontera reportan un aumento inusual en la actividad militar. Helicópteros, convoyes, puestos de observación. La sensación de estar cerca de una zona de conflicto empieza a instalarse incluso sin que haya disparos. Algunos incluso han modificado sus rutinas por precaución. El impacto no es solo emocional. El tránsito comercial, vital para las economías locales, también se ve afectado. Aunque los pasos fronterizos no están cerrados, sí hay más inspecciones, más filtros, más preguntas. Esto ha generado demoras, pérdidas económicas para transportistas y molestia entre comerciantes que dependen del cruce diario. Las escuelas también han tenido que ajustar protocolos. En algunos casos, Protección Civil ha capacitado a personal docente en planes de evacuación o seguridad perimetral. No se trata de alarmismo, sino de prevención básica ante una situación inusual en la región. Este ambiente de incertidumbre también está siendo aprovechado por grupos de desinformación. En redes sociales han circulado rumores de conflictos armados, invasiones y supuestas alertas rojas. Aunque la mayoría de estas noticias son falsas, generan confusión y ansiedad. Las autoridades han tenido que emitir comunicados para desmentir versiones infundadas. Lo más preocupante es que en este escenario, el tejido social empieza a mostrar signos de desgaste. La confianza entre comunidades y fuerzas del orden se vuelve frágil. La presencia militar, si no se gestiona con transparencia y comunicación clara, puede ser vista no como una medida de protección, sino como una amenaza latente. En este contexto, la clave está en la comunicación. Las autoridades deben explicar lo que sucede, sus motivos y sus límites. La población necesita saber que no está atrapada en medio de una confrontación invisible. Solo así la seguridad no se traducirá en miedo, y la prevención no se confundirá con control. La frontera norte de México se encuentra en uno de sus momentos más sensibles en décadas. Lo que comenzó como un movimiento táctico de tropas estadounidenses en Arizona y Texas ha desencadenado una reacción en cadena que involucra tecnología, estrategia, diplomacia y una creciente tensión silenciosa. México ha respondido con inteligencia, desplegando un sistema de defensa moderno, flexible y no provocador. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta calma tensa? A lo largo de este video analizamos cómo se han movido las piezas en este tablero de seguridad compartido. Tropas, drones, bases móviles, comunicaciones cifradas y ejercicios militares avanzados no se despliegan por casualidad. Cada paso está calculado. Y si bien no hay un conflicto declarado, los antecedentes, los discursos y las acciones revelan un escenario que se está construyendo con sumo cuidado. No podemos ignorar el contexto global. Mientras el mundo vive una reconfiguración del poder geopolítico, la frontera entre México y Estados Unidos no es una simple línea divisoria. Es un símbolo de estabilidad, pero también de vulnerabilidad. Y en momentos como este, una decisión equivocada o un incidente menor puede convertirse en un punto de inflexión con consecuencias imprevisibles. Lo que viene en los próximos días será crucial. ¿Se mantendrá el despliegue como una medida temporal? ¿Habrá algún tipo de comunicación directa o ejercicio conjunto entre ambas naciones? ¿O estamos viendo el inicio de una nueva doctrina de seguridad continental con implicaciones a largo plazo? Una cosa es clara, la frontera ya cambió. La pregunta es si los gobiernos involucrados sabrán manejar esta transformación con visión, prudencia y equilibrio, o la tensión latente terminará por romper el silencio.
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está ocurriendo en la frontera más vigilada del continente.